naciste para ser un ganador. No juzgues tu vida por lo que estás pasando ahora. Si vas a juzgar tu vida, juzga por lo que Dios vio en ti. Imagínense José, dice, ay, Faraón, ¿cómo me vas a poner a mí en esta situación de víctima, José, verdad? ¿Cómo me vas a poner a mí de gobernador, José? Mira, mis hermanos me vendieron. Fui acosado de abuso sexual, estuve en la cárcel, es convicto. O sea, no, tú tienes que buscarte otro, alguien que haya sido una persona ilustre, reconocida aquí en el país. Pero no a mí. Imagínense si José se hubiera puesto en esa situación de estar bien mirando su trasfondo. Por eso cuando le llamó, cuando el faraón le dijo, no, ¿quién más que esté el Espíritu de Dios para ponerlo en esta posición? Él llevaba una semilla de grandeza dentro de él. No por él, sino por lo que Dios le había sembrado en su corazón. Que era un sueño, era una palabra, era una promesa. Y esa es tu semilla de grandeza. Y esa semilla, escúchame, eso vale mucho más que cualquier posesión que tú tengas. Dice que un hombre fue y vendió, cuando encontró una piedra preciosa, vendió todo lo que tenía y fue y compró esa piedra preciosa. Tú vales más, esa palabra que está en ti vale mucho más que cualquier piedra preciosa, porque esa es tu semilla de grandeza. Es tu semilla de grandeza. Lo único que llevaba José era una promesa. Nada más. Que lo hacía diferente al resto. Y tú tienes más que una promesa dentro de ti. No te puedes dar por vencido. No tienes el derecho de darte por vencido. Sí sabe que cuando uno está en una pelea, no depende del peleador que la pelea termine, sino depende del coach. Si el coach no lanza la toalla, la pelea no termina. Y te traigo una noticia: tu coach todavía no ha lanzado la toalla. Hay un último round para pelear, porque él sabe que vas a ganar. Aunque de pronto te sientas sin fuerza, o de pronto te sientas que ya no puedes más, dice, hey, hay una semilla de grandeza dentro de ti. Tú naciste para ganar. Tú naciste para ser más que vencedor. No puedes darte por vencido. Esto que estás pasando te va a servir para ser transformado. Te va a servir para ese lugar de grandeza que tengo para ti, para esa posición que tengo para ti, para la cual yo te he diseñado, para tu diseño original. Todo esto es la transformación, es el camino, más no es tu destino. Por eso la Escritura menciona algo. Dice que ancho es el camino a la perdición y angosto el camino a la salvación. ¿Sabe por qué? Porque en el camino muchos se quedan. Muchos tiran la toalla. Muchos dicen, ya no puedo más. Y se echan al abandono. Y dicen, no, mejor, ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir creyendo? ¿Para qué continuar con este sueño? ¿Para qué seguirlo intentando? Y retroceden y vuelven atrás. Yo te digo, no te des por vencido. Sigue avanzando. Vas a vencer en esa enfermedad. No sé si le pueden quitar el fondo. Vas a vencer esa situación matrimonial. Vas a vencer esa situación familiar. Vas a salir de esas deudas. Hoy me vengo a parar en tu futuro y te vengo a decir todo esto. Vas a salir de las deudas. Vas a pagar las deudas. Vas a resolver todo conflicto matrimonial. Tu familia va a ser restaurada. Vas a ser sano. No porque lo diga yo, sino porque Él lo dice. Que por su llaga hemos sido curados. Que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. No porque lo diga yo, sino que si tú pones tu fe en Él, Él no te defrauda ni te avergüenza. Amén. En Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y viene la otra parte que dice: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? O en otra parte dice: su alma. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Póngame atención, no se pierda más de lo que ya está. Usted me pregunta: pastor, ¿pero por qué tanto sufrimiento? Y yo le tengo la respuesta: necesitas morir. Necesitas quedarte sin base, necesitas quedarte sin fundamento, necesitas quedarte sin bastón, sin dónde agarrarte para que puedas vivir. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Sabe lo que significa la cruz? Muerte. Yo le traigo esta palabra: si no muere, no vive. Morir para vivir. No entiendo, pastor. Le cuento que cuando yo tenía 16 años, que tuve el accidente, más o menos le he contado. ¿Cuántos les contaba eso del accidente? Sí saben, ¿verdad? Bueno, tuve un accidente que literalmente estuve un pie más allá que acá. 25 minutos sin signos vitales, me llevaron ya al hospital, primero al Pablo Arturo Suárez, luego al hospital Los Andes. Y cuando yo despierto, porque me hicieron reanimación, viene y me dice el imagenólogo, me dice: mira, aquí el único que te puede salvar es Dios, me dice. Y antes de entrar, porque ellos, el imagenólogo te hace la tomografía o la radiografía de una parte de afuera, una cabina, para que la radiación no les llegue a ellos. Entonces él coge, apaga el cigarrillo y entra, y yo en la cama, ¿no? Y me dice: el único que te puede salvar aquí es Dios. Mis abuelitos me habían predicado la palabra toda su vida, mi mamá también. Y viene ese versículo a mi mente, me dice: que todo aquel que pierda su vida por mi causa la ganará. Y en ese momento le dije: Señor, no me dejes en este quirófano, dame una oportunidad, dame una oportunidad y te voy a servir. Porque yo conocía la palabra, mas no le servía. Yo conocía la palabra, mas llevaba una vida desordenada, mega archi desordenada, promiscuo, fumaba, consumía droga, de todo lo malo que usted se puede imaginar, ahí estuve yo. Entonces yo le dije ahí en ese quirófano, le digo: Señor, ahora lo cuento así. En ese momento no era tan agradable. Mi mamá y mi papá para pagar esa operación, todo lo que pasó ahí en el hospital Los Andes, tuvieron que vender su casa, matrimonio de 30 años, un patrimonio de 30 años, tuvieron que quedarse sin nada. Mi mamá viviendo en una casa, en una escuela abandonada donde habían goteras y los fumones entraban, no los fumones, personas que consumían marihuana y otro tipo de droga, entraban a las otras aulas a consumir, y a mi mamá le venían pidiendo: madrina, regáleme un fosforito para prenderlo. Y mi mamá así por debajo le pasaba, y goteras. Y yo le decía a Dios, eso se quedó sin nada. Y le decía a Dios en ese quirófano: dame otra oportunidad, no me dejes en este quirófano y yo te voy a servir. ¿Usted a veces, usted ha sentido desánimo? A veces nos da gana, no nos da gana ni siquiera venir a la iglesia. A mí también, a mí a veces no me diga. La pelvis la tenía abierta, me hicieron platino, el pulmón perforado. Los médicos me decían: con terapia de pronto puedes caminar al año, de pronto, pero no me daban ninguna esperanza. Después que pasó la operación, 5 días estuve en el hospital Los Andes, luego me transfirieron al hospital Eugenio Espejo, porque cada día eran miles de dólares que corrían ahí y no podíamos más estar ahí. Estuve
3 días en emergencia porque tenían que pasar chequeo. La gente entraba con la bala aquí en la cabeza, el cuchillo por acá, las piernas quebradas. En la morgue estaba ahí al lado de emergencia, un muerto encima de otro, un cadáver encima de otro. Cada vez que me llevaban a hacer exámenes, yo veía así a los cadáveres. Uy, Dios santo. Misericordia, ¿verdad? Y entonces luego fueron al séptimo piso. Viene una señora, me dice: Joel. Digo, sí, yo así me asusté porque me llama por mi nombre. Digo, ¿de dónde me conoce esta señora? Me dice: vengo por ti. Ah, ya. Dice: mira, vengo a decirte 3 cosas. Solo Jesús puede sanarte, salvarte y liberarte. Yo sí lo sé. Y vengo para que te reconcilies con el Señor. Sí, de una. Y oré con esta señora. Y a partir de ese momento, todos los días, la silueta de Jesús entraba a las 10 de la mañana, se daba la vuelta de mi cama y salía por 17 días. Me dieron el alta a los 17 días con una caja de cartón llena de medicamentos y con orden de consulta externa toda la semana, una vez por semana. Y me sacaron en silla de ruedas y yo dije: Señor, antes de subirme al taxi, no vuelvo a este hospital porque no he nada. ¿Y sabe qué? No volví al hospital, bendito Dios. Dejé de tomar los medicamentos. Mi mamá lloraba, decía: o sea, me quedé sin nada, me decía, y con justa razón. Me quedé sin nada para que tú a este momento tú te quieras dejar morir. Digo: mamá, Jesús me ha sanado. A los 3 días me deprimí porque no me sacaron una muela, me sacaron un riñón. Y llamo al Club 700 y me contesta una hermana y me dice: Joel, no te preocupes porque Dios ha puesto su dedo en vez de tu riñón. Del 2001 al 2020, ¿cuántos años son? 19. Después de 19 años, una persona llega a la iglesia y me ayuda para que mi mamá tenga una casa a través del Midui. Mi mamá ahorita, bendito Dios, vive en Pujili. Es que Dios te recompensa. A los 10 años del accidente, cuando me casé, me vino después de unos añitos, en el 2015 fue esto, para ser más exacto, me vino unos dolores y mi esposa me lleva a hacer un chequeo. Dice: no tienes platino, está el riñón y está todo ahí completo. Seguro que te hicieron todo eso. Le digo: pero tú tienes acceso a la historia clínica. Y todo estaba ahí. Todo estaba ahí. A mí también me da ganas no venir a la iglesia, pero siempre recuerdo que un día morí y que ahora me debo a Él, que ya no soy mío, sino que me debo a Él. He tratado de descarriarme un montón de veces porque dentro de este cuerpo habita el pecado. Y de allá Dios me saca y me dice: Dios, yo te escogí en mi gracia. Yo sabía todo lo que iba a pasar contigo, todos los errores que iba a cometer, y sin embargo yo te escogí, me dice Dios, y te quiero aquí. Entonces la cruz representa muerte. No vas a vivir y no se va a manifestar la vida de Dios en ti hasta que mueras de verdad. No hablando físicamente, mueras aquellos deseos que te están impidiendo ver la gloria de Dios. Aquellas cosas que te están estorbando. Y sigues aún luchando y luchando con eso, porque sí lo estás haciendo en tus fuerzas. Y no es Dios peleando por ti. ¿Cuándo Dios pelea por ti? Cuando tú dices: no más, me rindo. Morir significa rendirse. Por eso que a nosotros los cristianos muchas veces oramos, mas no nos gusta decir que se haga tu voluntad, porque tenemos miedo, ¿verdad? Porque un día Jesús dijo: Padre, que se haga tu voluntad, y terminó en una cruz. Pero es tan necesario decirle: papá, haz tu voluntad en mi vida como tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bien y no de mal. Y no se van a manifestar hasta que saques tus deseos que están estorbando los planes de Dios. No se va a manifestar. Dios quiere restaurar tu familia, por supuesto, pero estás estorbando a Dios.
Dios quiere sanarte, por supuesto. Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú seas sano, pero estás estorbando a Dios. Dios quiere prosperarte, por supuesto. La corona de espina, la sangre que brotó Jesús de su cabeza, se llevó la maldición de la pobreza y de la miseria para que tú seas próspero. Dice la Escritura que Él, siendo rico, se hizo pobre para que por medio de su pobreza tú seas enriquecido. Pero estás estorbando a Dios, haciendo préstamo, haciendo esto y no buscando la voluntad de Dios. Él quiere restaurarte, pero estábamos estorbando a Dios. Todavía no le entregamos lo más importante a Él, que es nuestra voluntad. Cuando tú y yo comprendamos que ya no nos debemos a nosotros mismos, sino a Él, ahí comienza a manifestarse la vida de Dios en ti. Ahí se comienza a manifestar esa vida gloriosa que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para ti. Solo regáleme 5 minutos y ya estoy aterrizando. ¿Qué significa la cruz? Muerte. La cruz tiene el poder para hacernos morir al pecado y vivir a la justicia. Con tus fuerzas nunca vas a eso esa debilidad que te lleva y te resta fuerza, porque cuando nosotros caemos en ciertas cosas morales, nos resta fuerza, denigra el carácter y no lo vas a poder lograr con tu fuerza. Es imposible. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. La cruz nos hace morir al pecado y vivir a la justicia, dice la Escritura ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La cruz nos libera del poder que puede hacer la gente que ya no viva para sí. La Escritura menciona ahí en 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Y esta es la parte que nosotros todavía vivimos para nosotros. Y es ahí donde no se manifiesta esa vida. Señor, te estoy pidiendo esto, te estoy pidiendo lo otro. Y no, o sea, nosotros le llamamos Señor a Él, pero no nos debemos a Él. Entonces, Él no es tu Señor todavía. ¿Cuándo es nuestro Señor? Cuando estemos dispuestos a hacer lo que Él quiera. Amén. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice la Escritura. Vemos ahí en Gálatas 6:14 que la cruz nos libera del poder que permite al mundo gobernarnos. O sea, la cruz hace que el mundo sea crucificado. Póngame ahí atención, en Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado para mí y yo al mundo. Tú no vas a vencer todas las cosas que este mundo nos ofrece con tus propias fuerzas. Tienes que confiar en la cruz. Porque todo lo que el mundo ofrece no es que todo sea malo, mas no todo te edifica, dice la Escritura. Y hay cosas que todavía nos llaman la atención, que nos roban la vida y la paz. Que no son malas. Dios quiere prosperarte, quiere darte tu casa, tu carro. Todo eso es bueno, muy bueno. Son cosas buenas incluso. Pero hay ciertos sistemas y comportamientos que tenemos que crucificarlos. ¿Estamos aquí? En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz nos permite llevar una vida de fe. Una vida de fe. Porque todas esas cosas que nos gobiernan, ¿verdad?, nos resta la fe.
Todas esas cosas, esos deseos, todas esas cosas que nos aleja de Dios, nos resta la fe. Y por lo general, escúchame, o estás acá arriba o estás abajo. Estar acá arriba significa andar en fe, y estar acá abajo significa sin nada de fe, en depresión, en tristeza, en dolor, en todo eso. Cuando estás acá arriba, en fe, no hay enfermedad. En fe, no hay pobreza. En fe, se restaura el matrimonio. En fe, se restaura la familia. O andamos en fe, o andas abajo, sin fe. Una de dos. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. El angosto es vivir creyendo, enfocado. No ando por lo que veo, sino por lo que creo. Me pueden decir mil cosas. No, tu matrimonio nunca se va a restaurar, tu casa nunca se va a restaurar, de esa enfermedad no vas a ser sano. Mas yo ando en fe, caminando, y nada, escúcheme, nada de lo que me vengan a decir, a bajarme de esta fe, lo van a poder lograr, porque estoy acá arriba. Por eso la escritura dice: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que antes yo lo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O andas en fe o andas sin fe, una de dos. Y te recomiendo andar mejor en fe. Te recomiendo mejor andar creyendo. Ya estoy terminando. Abróchese los cinturones, que estamos a 4,000 pies de altura. Próximamente estaremos en pista. Gracias por viajar con Casa de Vida, el hogar de todo. Tito 2:14 dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Sabe lo que hace la cruz? Perdón, hoy ya estoy desbaratando todo. Uy, mire, abróchese los cinturones. La cruz hace que un grupo de personas sean escogidas, porque esto no es para todos. Un grupo de personas sean escogidas. Por eso Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, muera y sígame. Jesús dijo: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y la cruz es el tamizaje. A veces nosotros nos rehusamos. Preferimos tener dolor, angustia, enfermedades y un montón de cosas, y andar con todo eso, que pedir la ayuda a Dios y rendirnos a Él. Mas cuando tú y yo nos rendimos a Él, cuando tú traspasas esta cruz, al otro lado ya no vas a ser igual. Porque toda tu debilidad, tu enfermedad, dígame todo lo que usted, la situación económica, las deudas, ese carácter de perro que tiene o que tenemos, se queda aquí. Mire, cuando pasamos la cruz, haga de cuenta que paso la cruz y todo se queda aquí. Y al otro lado soy transformado. Todo se queda ahí. Por eso Jesús decía: si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Muera a querer resolver los asuntos con su propia fuerza. Muera a querer buscar la sanidad a través de todo lo que usted quiera hacer. Muera a querer resolver esa situación financiera o esa situación matrimonial o familiar con lo que sabe, con lo que aprendió, con lo que escuchó. Ríndase, y al otro va a estar transformado. Se va a manifestar el plan de Dios. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. La Escritura menciona: yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué más? Y
para que tengan vida y la vida la que tengan en abundancia. Tengan vida en abundancia. Ese es el plan de Dios. Mas no hay manifestación de vida abundante sin muerte primero. Preguntémosle al Señor, diga: Señor, ¿qué hay en mí que tengo que morir para que esa vida abundante que tú has prometido se manifieste? Porque la Escritura dice y menciona que si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, deje padre, madre, hijos, mujer. No habla de dejarlos literalmente. Dice: y sígame, y yo le voy a dar 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está manifestando esa vida de Dios en nosotros? Es porque todavía hay cosas que no hemos dejado. José murió en la cisterna. José murió en el calabozo. Tenía frente a sus hermanos. Tenía dos opciones: vengarse, porque tenía el poder para hacerlo, de vengarse por todo lo que pasó, o entender el propósito de Dios, que era necesario morir para estar donde está, y tomar la buena actitud de perdonarlos. El que perdona siempre gana. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El que perdona siempre gana.